El padre Javier Sí. Olivera Rabasi nació en 1977, sos mucho más joven que yo. Sacerdote, abogado por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario en ciencias jurídicas y sociales, doctor en filosofía, estudió en Roma, doctor en historia, en Cuyo, se desempeña dictando materias y conferencias en el ámbito de la filosofía, las lenguas clásicas y la historia. Publica artículos de actualidad para la revista internacional Infocatólica, infocatólica.com. Es fundador y director del sitio web Que no te la cuenten, www.quenotelacuenten.org, dedicado a la apologética histórica y a la falsificación de la realidad. Eso es para más o menos que tengan una introducción. Bueno, gracias Patricia. También gracias a los amigos que están uniéndose acá también. Ahí veo algunos nombres amigos, así que. Incluso Buenísimo, algunos buenísimo. alumnos. El año Mm. pasado te hicimos una entrevista con Nicolás y bueno, quien quiera saber la historia del padre, que es muy rica la historia, cómo se inició en este camino de la fe, pueden buscarla en el canal de Nicolás o en el mío o en el del padre y ahí va a contar toda la historia que me encanta. Pero hoy vamos a hablar de otros temas, ¿sabes? Mm. Ok, El, cómo lo- no. el primer punto que quiero tratar es con respecto a la cristiandad, que tuvo su esplendor durante la Edad Media, que la propaganda oficial, por supuesto, lo muestra como una época oscura, siendo que para mí, o sea, para los revisionistas serios, eh, fue una época de edad de oro, tanto para la iglesia como para el progreso de la humanidad. O sea, es una cosa lo que relatan ellos y otra es la real historia, ¿no? Entonces mi pregunta Mm. es, ¿cuándo se produce el punto de inflexión donde la iglesia comienza su crisis, comienza a retroceder, a degradar su doctrina y o sea, ¿en qué momento pasa? Porque esto no pasa en el 2022, esto fue varios siglos atrás y bueno, hubo algo, la iglesia tiene que haber cometido algún error para que haya tenido flancos que generaron que los enemigos de la cristiandad se pudieran penetrar, y pudieran llevar adelante los ataques. Entonces, ¿cuáles fueron los elementos negativos que fomentaron y facilitaron que los enemigos de la cristiandad se salieran con la suya? ¿Cuándo comienza esto? Bueno, o sea, es muy difícil responder con total certeza. Ustedes saben que la ciencia histórica no llega a la misma certeza que puede llegar la matemática o las ciencias llamadas duras, ¿no? Uno llega en la historia a una certeza moral, hasta donde uno le puede llegar más o menos digamos, según conjeturas, ¿no? Y poner fechas o siglos en la historia siempre es bastante arbitrario, porque uno dice, bueno, a ver, ¿cuándo termina la Edad Media? ¿Cuándo comienza la Edad Moderna? Entonces ponemos una ficha para ponernos de acuerdo y empezar a hablar. Pero si a mi humilde entender, quizás comienza uno de los, como se dicen, de los jalones, de los escalones de descenso de la Iglesia Católica, que quizás venga con la crisis que se da a partir de un movimiento filosófico, que es más bien una especie de corriente ideológica en el pensamiento, que es el nominalismo, ¿no? Una corriente de pensamiento que comienza a plantear, aún dentro de la Iglesia, que no es posible conocer completamente la verdad de las cosas, o la esencia de las cosas, ¿no? Esto se da más o menos por el siglo XIV, en aquella época, cuando comienza a decaer el pensamiento de un gran filósofo y teólogo católico que fue Santo Tomás de Aquino. Al perderse el norte de Santo Tomás, que ha hecho esa conjunción entre razón y fe, que nunca son contradictorias, sino que son complementarias, porque tienen a Dios mismo por fuente, al comenzar a dejar de lado a Santo Tomás y volcarse hacia ese movimiento del nominalismo, que se pierde por completo, entonces es una especie de escepticismo filosófico, ¿no? Y por lo tanto después teológico, porque la filosofía va de la mano con la teología. Después comienza una gran decadencia a nivel de la teología, incluso de la política, y también comienza a haber una decadencia religiosa. No por nada, sino que para pensar, el mismo Martín Lutero, el revolucionario alemán que comenzó con el tema del protestantismo, tenía una formación de una escuela nominalista, ¿no? Él venía de una formación filosófica no tomista,
sino más bien nominalista. O sea, incluso descreía del poder de la inteligencia. Por eso llamaba a la inteligencia la prostituta razón, ¿no? Así lo llamaba Lutero. Bueno, pero quizás si uno me apura un poco, que dice, bueno, ¿cuándo comienza la decadencia? Bueno, o la crisis. Hay que decir que la iglesia está en crisis desde el momento de la última cena, ¿no? Siempre estuvo en crisis. Pero hay crisis más fuertes y crisis más débiles. La actual decadencia, a mi juicio, como un origen así remoto, lejano, quizás podría encontrarse ahí, después obviamente con la Revolución Protestante, y después posteriormente con la Revolución Francesa, con el movimiento llamado modernismo dentro de la Iglesia, que es más bien de fines de 1800, principios de 1900, y hoy por hoy que estamos viendo ya los coletazos de este mundo post-católico, post-cristiano, donde hay muchísimos católicos que son en realidad paganos bautizados, porque no conocen del catolicismo más que son bautizados, pero después no tienen mucha noción. Uno le pregunta a alguien que es católico, apostólico romano, aunque ha ido a un colegio católico, entre comillas, que diga los 10 mandamientos, yo hago un desafío acá a la gente que está escuchando, a una gente que va a misa, y a algún que otro cura que yo pueda conocer, que me diga de memoria los 10 mandamientos, y algunos se van a encontrar con un problema, ¿eh? Y si uno no sabe los 10 mandamientos, ¿cómo se va a confesar? ¿Después de qué se va a confesar? Bueno, imagínate, bueno, y ahí continúa la historia. Y bueno, es cierto todo eso, pero ahora, sacando toda la historia de lado, en este momento ahora, en 2022, ¿quiénes son los enemigos de la cristiandad? O sea, ¿quiénes son los mismos de siempre? ¿Se han transmutado? ¿Se han transfigurado? ¿Quiénes son hoy los enemigos de la cristiandad? En este Mira, tenés momento. hoy en este enemigo tenés enemigos interiores y enemigos exteriores, ¿no? Los enemigos exteriores son los enemigos de Cristo en realidad, ¿no? Por más que digan, no, Cristo ha sido una buena persona, y aunque no declaren la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo es no un buen hombre nada más, ¿no? Es Dios hecho hombre, ¿no? Enemigos exteriores, y tenés aquellos que están complotando contra todo lo que los valores cristianos han enseñado hace 2000 años. Tenés el llamado nuevo orden mundial, este poder global que intenta imponer ideologías que no solamente son anticristianas, sino que además de ser anticristianas, por eso mismo son antihumanas, ¿no? Sí, Porque esto siempre hay que recalcarlo, ¿no? El cristianismo es, y se me entienda bien en la palabra, ¿no? En la expresión, quiero decir, es la religión más humana que hay, la que más dignifica al hombre, la que más dignifica a la mujer, ¿m? La que más busca, y además, y lo ha mostrado con creces a lo largo de toda la historia, el desarrollo verdaderamente humano, ¿no? No por quedarse meramente en un plano horizontal, sino porque sabe que para poder elevarse al ámbito de la gracia, siempre se supone una naturaleza sana. Se dice en teología que la gracia supone la naturaleza. Si la naturaleza nuestra está hecha un colador, está hecha pelota, y entonces la gracia de Dios y cae como se escurre, ¿no? exacto. Entonces, los enemigos exteriores son los Soros de este mundo, son los tipos que nos quieren imponer un pensamiento único, son los que nos plantean la censura permanente en el ámbito de las redes sociales, y no solamente en eso, son los que plantean una ideología nefasta, antinatural y completamente utópica en el más sentido del término, como es la ideología de género, ¿no? Los que ahora quieren meter la eutanasia, los que han metido el aborto, esos son los enemigos, si querés, exteriores. Y los enemigos interiores son los que están de acuerdo con todos aquellos, pero que están disfrazados como lobos con piel de cordero, y que Jesús mismo ya había profetizado todo esto. Cuidados con los lobos que se meten o los falsos pastores, ¿no? Los Que en falsos realidad son más profetas. los falsos profetas, los falsos pastores, aquellos que creen, o sea, supuestamente están puestos para guiarnos hacia buenos pastos, apacentarnos, como decía la palabra, pero no, en vez de apacentar a las ovejas, terminan confundiéndolas o terminan haciendo que se desparramen o que se las coma el lobo. Sí, sí. Bueno, es ¿Mm? lo que... Y lo que estás hablando vos es lo que nosotros llamamos la Agenda 2030, que está todo planificado, ¿no? Mm. Que es el, Sin lugar a dudas. el feminismo, el Correcto. aborto, el indigenismo, el ecologismo, bueno, la eutanasia que la quieren imponer ahora de manera disimulada, pero nos están Mm. invadiendo por todos lados.
Sí. Se le atribuye a Charles Maurras una frase que dice, soy ateo, pero católico. Es Mm. decir, defender la cristiandad, la iglesia, aunque uno no tenga fe. Esta frase ha sido polémica, ¿no? Porque se puede ser pro-cristiano sin tener fe, o es indispensable el tema de la fe. O sea, es un asunto innegociable. Porque conozco gente de tradición judío-cristiana que, por Mm. ejemplo, no va a misa, no tiene un compromiso religioso. O sea, ¿esos son buenos soldados de la contrarrevolución o no? Totalmente, totalmente. Son soldados nuestros, ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Primero porque si yo fuera ateo, sin lugar a dudas, sería católico, al menos culturalmente hablando, ¿no? Por lo que dije antes, porque no me cabe, a ver, ¿qué voy a hacer? Voy a someter a la mujer como el mundo islámico. Voy a pensar que el mundo se divide entre castas, los parias, como yo mismo he visto con estos ojos en la India, ¿no? Que no se pueden ni siquiera mezclar con los que son de la raza de los parias, no se pueden mezclar con la raza blanca o la raza hindú, ¿no? O sea, y así uno podría continuar digamos, con muchos ejemplos. Eh, esa frase hermosa atribuida a Morras, por cierto, Morras es el único, a mi entender, el único gran converso del siglo XX. Jean Morras, político francés, pensador francés, fundador de la Acción Francesa, Exacto. fue él y su diario, o sea, fue excomulgado en tiempos de Pío XI. Y a pesar de todo eso, que el tipo era agnóstico, no era ateo, era agnóstico, él creía que los valores que llevaba adelante la Iglesia Católica eran los verdaderos, y había que defenderlos y apoyarlos, ¿no? Jean Morras, por cierto, se convierte al final de su vida, aún estando todavía como con esa excomunión, ¿no? Se convierte en el hospital donde estaba preso antes de morir, gracias a la intercesión de las monjas que vivían en el convento de Santa Teresita del Niño Jesús, de Santa Teresita de Lisieux. Esa historia es muy hermosa, la conversión de Jean Morras, el gran converso del siglo XX. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque el planteo del cristianismo, o del cristianismo lo voy a decir más específicamente, del catolicismo, en el siglo XX, es el planteo de intentar restaurar todas las cosas en Cristo. Es una famosa frase de San Pablo, ¿no? Todas las cosas intentar restaurarlas en Cristo. Y para eso, si bien lo ideal sería que uno tuviese el don de la fe, uno puede no tener el don de la fe, porque ojo que la fe es un don, ¿eh? O sea, uno no es que hizo fuerza como el sapo, se infló así grandote, entonces tuvo fe. No, es un regalo, o sea, realmente es un regalo. Uno puede aceptar ese don o puede también rechazarlo. Pero aún aquellos que no tienen el don de la fe, luchan por causas nobles, y entonces Sí. esas causas nobles son las causas nuestras. Y uno Bien. dirá, bueno, y entonces es un soldado que está al lado mío. Y yo intentaré, en todo caso, darle buen ejemplo, intentar evangelizarlo en la medida que puedo. Mucha gente que está en la buena causa a veces no se convierte, quizás porque o yo no le he predicado, o por ese maldito respeto humano, de no decirle, mira, y no aprovechaste alguna vez, no querés bautizarte, ¿no? O a veces por mi mal ejemplo, que también puede ser que existe, ¿no? Seguro. Escúchame, ahora te voy a hacer una pregunta un poquito incómoda. ¿Otra Eh, más? otra más, No, y vienen no, otras mentira. más. No, no. Hay, hay mucha propaganda en torno a los desvíos sexuales de los sacerdotes, ¿no? No. Incluso el Papa Francisco habló del lobby gay. Sí, ¿Existe correcto. tal cosa? ¿Es un mito? ¿Es una exageración? No, ¿Hay un lobby en el seno de la iglesia? O sea, ¿hay un lobby en el seno de la iglesia que esté distorsionando por completo los preceptos cristianos? O sea, en este caso el lobby gay, ¿existe? mira, existen los homosexuales dentro de la iglesia y existe un lobby gay dentro de la iglesia, no me cabe ninguna duda. Yo he conocido no solamente sacerdotes homosexuales, los que se confiesan son los que se arrepienten, ¿no? O sea, obviamente, sufren eso. No puedo decirte en cuanto a cantidad, pero tampoco puedo decir que en la gran mayoría, no, no, en absoluto, no. Normalmente no es así, pero sí existe un lobby que está intentando imponer una agenda, lo estamos viendo nosotros ahora a diario y lo padecemos como curas. Porque imagínate, a ver, la primera cosa que uno tiene que saber es que para ser sacerdote uno tiene que ser un varón, es decir, que eh, tienen que gustarte las mujeres, así de fácil. ¿Por qué? Porque Jesucristo era 100% hombre. O sea, uno hace una renuncia de su vida de matrimonio, en el caso de quien tenga la vocación matrimonial, no
renuncio a algo malo por algo bueno. Cuando, no sé, cuando se trata así de elegir entre el mal y el bien, no hay nada para elegir, hay que elegir el bien, digamos, ¿no? El matrimonio es una cosa buenísima, es una cosa santa, es un sacramento. Uno elige algo bueno por algo que entiende a lo cual Dios está llamando, que es la vida consagrada o el sacerdocio en este caso, ¿no? Eh, Creo que sí, o sea, creo no, estoy convencido y sé que existen sacerdotes que son homosexuales, o mejor dicho, homosexuales sacerdotes, que por un mal discernimiento de parte de sus superiores, no les dijeron que ese no era el camino, que eso no era, aparte que es un mal para ellos, porque es meter a un lobo en un gallinero. O sea, Exacto. la verdad que es el peor lugar para poder intentar vivir la castidad, ¿no? Y a su vez después lo que pasa con esto es que al estar dentro, no digo todos, porque hay gente que lo lleva con una gran castidad y con mucha hidalguía, incluso con gran sufrimiento este tema, ¿no? Pero algunos que están adentro comienzan a crearse camarillas y se van votando entre ellos, se van eligiendo entre ellos, se van custodiando entre ellos. Y esto existe. Hay un libro muy bueno por el cual ahora ha sido incluso condenado por una multa, el padre Darius Occo, ¿no? Que escribió acerca hace unos años, un librito llamado La Homoherejía, y el último se llama La Mafia Lavanda, explicando los tejes y manejes de estas mafias homosexuales dentro de la misma iglesia, ¿no? En Colonia, si no me acuerdo, si no mal lo recuerdo, hace como un mes, fue condenado por haber, entre comillas, difamado a algunos clérigos con pruebas, ¿no? O sea, no diciendo lo que querían. Pero es una pregunta incómoda, pero es bueno responderla. Como también es bueno agregar en este tema, y me hago cargo porque es lo que dicen los días de Estados Unidos, que de los famosos abusos sexuales que hubieron de parte de clérigos a niños, en las estadísticas más serias, me remito a una famosa de Estados Unidos, lo que no se dice nunca es que el 80% de estos abusos sexuales a niños fueron abusos homosexuales. Exacto, exacto, sí, O sea, sí. las dos cosas son aberrantes, pero hay una que se tapa siempre, que es febofilia, o sea, abuso homosexual a adolescentes, o pedofilia homosexual a niños, obviamente. Claro. Pero bueno, eso ¿Mm? existe, pero son mínimos Sí, en ese caso. Pero sí, de no, esto te lo hago, claro, esta obviamente. Sí, pregunta sí. te lo hago para humanizarte, porque yo creo que mucha gente cree que por tener una sotana sos una persona, un sacerdote, una persona desprovista de debilidad. Pero creo que sos un hombre que te volcás a la fe que elegís, como un camino de vida. Y bueno, no quiere decir que no tengas debilidades, sino que vos es tu camino que elegís Mira, yo transitar. to- totalmente, o sea, el sacerdote no deja de tener tentaciones, no deja de poder llegar incluso sin buscarlo, pero hasta a un cura se puede llegar a enamorar sin quererlo, entonces tiene que dominar también su propia sensibilidad, tiene que ordenar sus afectos, ¿no? Tiene que Sí, cuidar incluso su figura, no en el sentido como se entiende ahora la figura de hacer gimnasia, que también está perfecto, pero de la imagen, ¿no? O sea, no solamente hay que intentar ser santo, sino que incluso hay que tratar de mostrarle al mundo que uno intenta vivir para Cristo, ¿no? Y que a su vez nuestra vida no es una vida aburrida, pacata, triste, que todo el tiempo estás con la cara de frígido, digamos, ¿no? Pero para nada. No, y lo que, perdón, y termino la pregunta que me hacías antes. Pero la inmensa mayoría sí, de los curas son sí. curas abnegados, normalmente heterosexuales, que realmente se metieron al seminario por las mejores de las razones, buscando la salvación propia y la salvación de las almas, y que vive en silencio las críticas del mundo, ¿no? O las críticas de la gente de los medios de comunicación, que cree que la figura del cura a veces es eso, ¿no? Que no trabaja, que vive del Estado, que capaz que es afeminado, lo que sea. Y bueno, lamentablemente uno también padece con humillación, bueno, la mala fama que algún que otro tipo del gremio, digamos, le hizo por alguna macana que se mandó. Sí, sí. Pero como dije anteriormente, eso no quiere decir, hablan de una minoría, no, la mayoría no es así Sí, el caso. Ahora, no, dentro de la batalla cultural que estamos dando cada uno como podemos, ¿no? Yo desde mi humilde sí. lugar, vos como sacerdote católico, ¿qué opinás de los evangélicos? Porque yo tengo muchos amigos que quiero y aprecio mucho y son evangélicos. Aclaro, soy católica, me bauticé a los 31 años, ya lo conté la otra vez, en el año 94. Pero me gustaría saber tu opinión, si consideras que ellos son buenos aliados o no,
¿Cómo los ves a esos sectores protestantes en hoy Mira, 2022? mira, Porque tenemos muchos puntos, o sea, con ellos tenemos, si bien no son católicos, pero tenemos muchos sí, sí, puntos te en entiendo. común. Totalmente, sí, no me cabe duda. Mira, los protestantes, hablo en modo genérico, no solamente los evangélicos, sino de modo genérico para englobar, digamos, pero Sí, no respondo más que por los evangélicos. Yo tengo un par de amigos evangélicos, incluso en proceso de conversión, gracias a Dios y todo, eh, claramente que son aliados nuestros, totalmente aliados, ¿no? Y muchos de estos, lo digo con mucho, incluso con dolor, ¿no? Muchos que se van al protestantismo de parte del catolicismo, porque mucha de esta, diría que la gran mayoría de esta gente, o ha sido antes católica o viene de familia católica. ¿Por qué se van con los evangélicos? ¿Por qué se van con los protestantes? Porque son católicos defraudados. Porque fueron a escuchar al cura en la parroquia, en vez de hablarte de Jesucristo, en vez de hablarte de citarte la Sagrada Escritura, te hablaban de estupideces, de tonteras. Entonces te hablaban de, no sé, de qué sé yo, de que no contamines el río, o de que hay que, no comas carne de animal, porque en todo caso, hacerte vegano, ese tipo de tonteras, o de política, o de la minería, porque lo digo en serio, ¿no? Entonces, bueno, claro, como uno va al templo, va a la iglesia para que te hablen de Jesucristo, para que te hablen de las cosas del alma, para que te hable de la vida eterna, que buscar el consuelo en Dios. Y entonces mucha de esta gente, bueno, se termina defraudando y se va a otro lado. Y es lo más natural. Y muchos de estos evangélicos muchas veces son más católicos que muchos católicos. ¿No? Fíjate sí, que son más coherentes incluso, ¿no? sí, sí, ¿No? sí, Más sí. coherentes. Obviamente que uno los tiene como aliados, uno no puede dejar, en el caso de un católico, sacerdote o laico, no importa, no puede dejar de intentar evangelizarlos para que tengan la verdad completa. Les faltan los sacramentos, se les puede responder incluso a las famosas objeciones que te plantean de la Virgen, etcétera, bueno, la Ah, idolatría y todo lo demás, pero bueno, en fin. Pero sin lugar a dudas que aunque no piensen 100% como nosotros, en estas batallas están de nuestro lado. O sea, un pensador muy, pero muy bueno, que no puede ser tildado ni de progresista, ni de mucho menos, que fue el doctor Plinio Correa de Oliveira, en un después viene librito una que siempre pregunta. recomiendo, ah, bueno, que se llama Revolución y Contrarrevolución, planteaba que hay que aprovecharse de esto en el buen sentido, ¿no? ¿Mm? Sí, sí, seguro. Es más, en la campaña, cuando hicimos en la marcha justamente para que no fuera ley el aborto, los que más convocaron gente, tenemos que reconocer los católicos, que fueron los evangélicos. Así que para mí son unos grandes aliados en esta batalla, ¿no?, que estamos dando a nivel cultural. Ahora, para vos, ¿qué es más peligroso para la cristiandad? ¿Los ataques de la izquierda o de los liberales anticlericales? ¿Quiénes son más peligrosos? Mira, sin lugar a dudas que es mucho más peligroso el liberal, ¿no? Porque el liberal pasa o parece ser más cercano a nosotros en muchas cosas, ¿no? Mientras que el izquierdista, el comunista, si querés, si se presenta como tal, es bastante más fácil de descubrir en cuanto a los principios, ¿no? O sea, si uno habla con un comunista en serio, no un comunista monigote, digamos, ¿no? Alguien que conozca el pensamiento marxista en concreto, obviamente que la religión es el opio de los pueblos, como Marx dice. Mientras para un liberal no, para un liberal te va a aceptar a Dios, ¿no?, como fuente como dice en nuestro preámbulo, ¿no?, de la Constitución Nacional Argentina, como fuente de razón y justicia, bueno, una cosa así, un dios de los masones, más o menos, ¿no? Claro, un comunista te va a decir un comunista en serio, te va a hablar de la abolición de la propiedad privada, mientras que un liberal te va a decir, no, que la propiedad privada existe, ¿no? Entonces, bueno, capaz que se siente más cercano a un liberal que a un comunista. Para mí es mucho más peligroso alguien que esté disfrazado a alguien que te venga de entrada a decir, mira, yo estoy jugando en el partido contrario, en el lugar de un enemigo, y ese es mucho más, a su vez, más respetable, ¿no? Pero para mí es más peligroso un liberal. Exactamente, coincidimos. Y ahí dice un amigo Franco que dice que vuelvan los valores de la iglesia y la familia, siempre. Es lo único que nos va a salvar acá. Vos sos un sacerdote contrarrevolucionario, por eso justamente te quería decir, por algo que comentaste recién, vos reivindicás personalidades como la de Plinio Correa de Oliveira y otros referentes contrarrevolucionarios. Y esta exposición tuya
habías cuenta que hay una estructura jerárquica en la iglesia. ¿Vos te ha traído problemas con los obispos? ¿Has recibido sanciones? ¿O te manejás de una manera individual? ¿Sos independiente y no te afecta? Porque convengamos que el Papa Francisco ha hecho ciertas manifestaciones con las cuales yo no estoy muy de acuerdo, pero por ahí a vos, que sos un referente en el mundo hispano, tus superiores eclesiásticos te han llegado a bajar línea, a sancionarte, a decirte, baja un poco tus apreciaciones. ¿No te ha pasado eso? No, no, la verdad que no. A ver, si estoy haciendo un poco de memoria. Eh, es que la verdad que yo nunca he dicho nada, lo digo sinceramente, nunca he dicho nada que esté fuera de catecismo. Está bien. Entonces, quizá lo contrarrevolucionario es justamente hoy hablar del catecismo o hablar de lo que habló siempre la iglesia. Eh, pero la verdad que no, al contrario, he recibido más bien agradecimientos, elogios. Obviamente que puede haber algún funcionario eclesiástico al cual no le guste demasiado mi modo de hablar, mi modo de ser. Bueno, hay cuestiones también de piel que no tienen por qué gustarle a todo el mundo, ¿no? Es así. Eh, pero yo he intentado manejarme siempre y creo haberlo hecho. A veces me han criticado, al contrario, por no decir más cosas todavía, ¿no? O sea, me han criticado por ser demasiado timorato, quizás, eh, pero, pero yo sí me he manejado con total libertad, con mucho respeto siempre, intentando nunca criticar. Esto me lo enseñaron de entrada cuando era muy joven, mi gran maestro en la vida, si queremos, intelectual, que fue el doctor Octavio Sequeiros, que nunca criticar a las personas, sino criticar las ideas, ¿no? Que sí, criticar el pensamiento. No hacer una crítica ad hominem, ¿no? Yo habitualmente trato de no hablar de las personas, sino más bien de los hechos, de los pensamientos. Pero para mí, el mayor problema que nos encontramos hoy por hoy no es tanto la posible censura, sino sobre todo la autocensura, ¿no? Nosotros nos autocensuramos mucho. Y yo considero que la gran mayoría de la gente piensa bien. La gran mayoría de la gente es más bien, si queremos, si se me permite el término genérico, la gran mayoría de la gente es conservadora. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? No hablo en términos políticos, no, sino en No, no, términos no, por generales. naturaleza. A ver, el hombre por naturaleza quiere conservar su familia, quiere conservar su propiedad, quiere conservar sus hijos, quiere conservar su fe, quiere conservar su cuerpo, quiere conservar Entonces, son los ideólogos los que plantean lo contrario, y a veces quizás nos autocensuramos de más, pero la inmensa mayoría es la que piensa normalmente, como con sentido común y según el orden natural de las cosas, ¿no? Muy bien. Y ahora tengo una pregunta también a tipo personal, porque vos además de ser un gran sacerdote, vos sos un intelectual, escribís libros, sé que la semana que viene creo vas a tener una entrevista con Nico sobre tu nuevo Sí, libro, que no te la cuenten en Argentina. Ya algo estuve sí. escuchando por ahí, te estuve Ah, viendo una entrevista con Antonio Caponeto, que también lo conocí en Buenos Aires. Me lo quiero comprar ese libro, va a estar muy bueno, porque aparte cuando era chica, leía la revista Villiquen. Me siento con un trauma ahora. Me tengo que actualizar, volver a empezar y me necesito tu libro para eso. Pero bueno, vos sos reconocido internacionalmente, das conferencias, das misas, o sea, confesás. Pero, ¿qué es lo que más te disgusta o te gusta del sacerdocio? O sea, ¿cuál es la actividad que te da más placer o displacer de lo que vos haces? mira, lo único distinto que puede hacer un cura respecto de un simple mortal, digamos, ¿no? Lo que más me gusta es administrar los sacramentos, es celebrar la misa, es poder bautizar a un bebé o una persona grande, es poder dar una unción a los enfermos, a alguien que está mal o que está moribundo, los sacramentos, eso es lo más, la verdad que lo que más me gusta. Aparte es lo único distinto que un sacerdote puede hacer respecto a un laico. Porque los laicos pueden hablar en internet, pueden dar conferencias, pueden tener un canal de YouTube, todo eso, pero la única cosa distinta que puede hacer un sacerdote es confeccionar los sacramentos que dejó Jesús. Entonces, que para eso en realidad se hizo sacerdote, ¿no? Para administrar los sacramentos, en nombre de Cristo. Es lo único distinto.
Sí, lo bueno que tenés vos que, aparte de ser muy buen sacerdote haciendo todo eso que decís vos, has logrado llegar a mucha gente a través de tu canal. Por eso me gustaría que digas cuáles son, cómo te pueden seguir, porque mucha gente no te conocía hablando, no todo el mundo te conoce. En mi ambiente No, sí te conoce. no se perdían de nada, así que. No, no está buenísimo para los papás, para los nenes que cuenten los relatos. Me encantaron los relatos de infantiles contados por vos porque son muy tiernos, muy lindos para que los chicos puedan conocer o sea, la parte infantil de una manera más sana. Y bueno, vos tenés un canal, vas a presentar un libro ahora o ya lo presentaste, no sé cómo es el tema del libro que no te la cuenten en Argentina. Bueno, ese no, me estás dando pie para hacer publicidad de un libro. Bueno, te lo agradezco. No, Pero a ver, ¿dónde se puede publiqué. conseguir? Fuera broma, lo quiero conseguir, por eso te estoy preguntando. Bueno, se puede conseguir, armamos una editorial que no te la cuenten, y se puede conseguir en la página que se llama editorial.quenotelacuenten.org. Ahí uno lo pide lo encarga como un libro y te llega por correo a tu casa directamente. Es un libro que intenta resumir distintos temas de la historia argentina que han sido falsificados, mitificados, ¿no? Desde la Revolución de Mayo y como que la patria nació recién ahí en mayo de 1810 y que antes éramos, vaya a saber qué, pasando por que San Martín era masón y toda esta historieta, o Sarmiento y quién fue realmente Sarmiento, pasando por quién fue Perón, en verdad, ¿no? El famoso fenómeno del peronismo en Argentina, por Juan Manuel de Rosas, un gran prócer argentino, y después la Guerra de Malvinas, la década de 70. Son distintos tópicos, capítulos cortitos. Algunos los escribí yo, otros fueron amigos, o un maestro como Enrique Díaz Araujo, que falleció hace un par Sí, de ya años. falleció. Y que Cristian Iturralde también un capítulo. escribió. Cristian Rodrigo escribió un capítulo también, sí, exactamente. Antonio Y Caponeto. Antonio eh, Caponeto, Andrea Greco de Álvarez, sí. Y bueno, la idea es resumir en capítulos cortitos con las fuentes bibliográficas para que si a uno le interesa, se va después a leer los libros que están citados, distintos temas de la historia argentina, sobre todo de 1810 hasta nuestros días, ¿no? Y en el canal de YouTube lo que voy subiendo en realidad es justamente porque la gente me da cuenta que cada vez leemos menos cada vez, es una realidad a partir de todos estos aparatos que tenemos ahora. Entonces dije, bueno, ¿cómo hago para llegar a las almas? En el año 2020, sobre todo cuando fue el tema de 2020 famoso, eh, empecé a subir algunos videos y eso poco a poco empezó a tener efecto. Y bueno, y entonces ahora tengo ese canal bastante grande. sí, tenés más Ya hay de casi, casi 240.000 suscriptores, por lo más que o he menos. visto, más o Sí, menos por ahí. más O o sea que está menos, llegando sí. muchísimo. Acá te están elogiando todos los mensajes, son de elogios, que te adoran, te Ah, aman. bueno, gracias a Este, todos. y está buenísimo, la verdad que me encanta tu canal y la verdad que cuando escuché esto del libro me pareció muy interesante porque abarcás muchos temas de la historia en un solo libro y me parece muy interesante para abrir, para despertar conciencia, ¿no? Lo que es lo que estamos buscando hacer en estos momentos tan difíciles. Y Mm. ahora para ir cerrando, porque, bueno, que te sigan, que te suscriban a tu canal, compren el libro, porque yo me voy a anotar ya para comprarlo el libro, porque lo quiero tener. Necesito aprender mucho. Me doy cuenta que algunas cosas falta aprendizaje por una cuestión de que uno seguía por lo que te transmitían antes y que, bueno, que no quiere Claro. decir que sea la verdad completa, ¿no? Como decimos siempre. Mm, Mañana es el Día del Padre. En mm, este caso, mi papá hace 36 años que falleció, lo tengo presente totalmente, es una imagen muy fuerte para mí, por eso defiendo a los hombres, esto que el feminismo quiere destruir al hombre. El papá de mis hijos falleció el 30 de septiembre del año pasado y tengo muchos papás, casos muy cercanos que vos también conocés, que sufren mucho el tema de que lamentablemente por esta justicia que estamos viviendo muy ideologizada, no les permiten ver a los hijos por falsas denuncias. Entonces, como estamos, no sé por qué justo hoy que se dio que la entrevista se pasó para hoy, quiero un mensaje tuyo para esos padres que si puedes darles no sé, algún mensaje alentador para esos padres que no pueden ver a sus hijos en un día tan importante como es el Día del Padre.
Mm. para que no Bueno, sí, pierdan la fe. correcto, sí. A ver, ustedes saben que este mundo en el que nos tocó vivir este tiempo, me parece, eh, los grandes perdedores de distintos colectivos o movimientos no son las mujeres, sino son los varones. O sea, Exacto, acá lo que está en crisis es la figura no materna, sino paterna, ¿no? Hay una gran crisis de la virilidad que atenta contra esto, ¿no? Que atenta contra todo esto. Y lamentablemente muchas mujeres se aprovechan de esta época sabiendo que basta con una denuncia de maltrato, de acoso o lo que sea contra ellas mismas o contra alguno de sus hijos, terminan haciendo que sus hijos se transforman en rehenes de las mamás y a su vez que los papás sean los malos de la película, los ogros, ¿no? Bueno, esto puede pasar, es una cruz grandísima, realmente muy grande. Tampoco a Dios se le escapa que uno no puede ver a sus hijos por el mal uso de la libertad de algunas personas, ¿no? Y no va a quedar nunca un sufrimiento en saco roto, en saco vacío, ¿no? Uno no deja de ser papá porque quizás no puede ver a sus hijos. Así como una mujer que ha abortado no deja de ser mamá y tener realmente un hijo, bueno, que no está, pero que tiene que ponerle nombre y tiene que seguir peleando. Y bueno, y si el día de mañana uno no podrá ver a sus propios hijos porque no me lo permiten, bueno, al menos uno tranquilizarse en la conciencia de la satisfacción de haber hecho todo lo posible, ¿no? Eso no va a quedar ni sin paga en la otra vida y tampoco ni siquiera en esta vida, porque en algún momento esos chicos van creciendo y van a darse cuenta, van a saber que mi papá intentó dar el buen combate, ¿no? Entonces no bajar la guardia, no, porque lo que más quiere el demonio es que uno se deprima, se entristezca y no siga para adelante. Entonces, mañana, aunque uno no tenga quien lo abrace en el Día del Padre, bueno, tomarse una cerveza o abrazarse con un amigo, con una mamá, con quien sea, y decir, bueno, yo también soy papá. En eso no hay exacto. que dejarse. Ese título no No se te lo lo van a quitan nadie. sacar, no se lo van a sacar No te lo, jamás. no te lo quita ningún juez civil. ¿No? Exacto. Y además, por más que te prohíban ver un hijo, creo que mentalmente uno puede igual estar acompañándolo, y bueno, Dios dirá después Tal qué cual. va a pasar, porque el daño no es para el papá, el daño se lo están haciendo los hijos, que tienen el Correcto. derecho a ver al Totalmente. papá, a los abuelos, a los tíos. Totalmente. Yo no digo, puede haber casos serios que realmente, pero nadie investiga. Con una sola denuncia de una Ah, madre, sí, sí. No, le obviamente estamos de dejan acuerdo. Estamos hablando de casos de que basta con decir alguna cosita para. Hoy por hoy, los hombres estamos en una total inferioridad de condiciones respecto a la mujer. Es tremendo. totalmente, totalmente. Es tremendo. Una mujer, Mm. como dije, como digo siempre, una mujer puede insultar a un hombre y no pasa nada. Ahora un hombre no puede decirle nada a una mujer porque ya es violencia de género. Bueno, así Correcto. estamos. Pero bueno, yo quería que un mensaje tuyo para estos papás, porque bueno, mañana es un día especial. Bueno, vos tenés a tu papá, así que feliz día para tu papá. Yo no lo tengo, pero Bueno, igual lo honro y lo mismo al padre de mis hijos, que mira, a mí me hizo un efecto contrario el feminismo. Gracias al feminismo valoré más al padre de mis hijos, porque si no hubiera mira, sido por ese hombre, yo no tendría los hijos que tengo. totalmente. Así Sí, que sí. para mí es un honor haber tenido un papá como el que tuvieron mis hijos. Así que Qué bueno, bueno. no te quiero quitar más de tu tiempo porque estamos en un horario ya que debes estar recansado, pero me encantó Sí, sí. poder charlar con vos. Gracias, Patricia, por invitar. Sí, gracias. Mañana justo es la solemnidad de Corpus Christi, donde se recuerda en la Iglesia Católica la institución de la Eucaristía, el cuerpo de Cristo. Bueno, entonces hay una procesión con monaguillos y todo, así que bueno, bastante de trabajo, pero no, contento y muy feliz de estar con ustedes, realmente. Bueno, a mí me encantó y te agradezco muchísimo haberme dedicado este tiempo. El martes que viene vas a estar, creo, con Nico, ¿puede Voy a ser? estar con Nicolás Márquez, sí, correcto, con Nico Márquez. Pero Nicolás Márquez hablando del libro nuevo Que no te la cuenten en Argentina, que les digo, hay que tenerlo, ¿eh? Es fundamental, Ujú. como también el libro de Agustín Laje, que también está muy bueno en la batalla cultural. Estamos viviendo momentos Buenísimo. difíciles y tenemos que reforzar toda esta parte cultural y espiritual, así que también hay Así es, que apuntar a lo espiritual. Te agradezco así es. muchísimo que me hayas brindado Muchas este gracias por todo. tiempo. Gracias, Patricia. Dios Gracias. les bendiga a todos. Cariño a tu Adiós. familia. ¿Cómo nos serán dados? Gracias. Adiós. Hasta luego.